Buenos días, mucho gusto a todos por aquí. Veo algunos colegas conocidos. Soy Ruth Alcalá y soy psiquiatra con una alta especialidad en psicogeriatría, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Actualmente laboro en investigaciones clínicas. Tengo experiencia trabajando con técnicas neuromoduladoras, principalmente con estimulación magnética transcraneal repetitiva. Y actualmente estamos trabajando también con un protocolo de estimulación por corriente directa aplicada en pacientes con deterioro cognitivo leve. Es el motivo por el que pues, me han considerado para esta presentación. El contenido de la presentación va de alguna manera intentando dar a conocer de qué van estas técnicas. Intento dar una explicación de la importancia de su aplicación, buscando que sea de una forma segura y fundamentada no solamente en los mecanismos de acción, sino también en la evidencia científica que se tiene hasta el momento. Es un tiempo breve, por lo que la presentación intentaré que sea muy puntual. Por supuesto que nos podría llevar mucho más tiempo hablar y profundizar de cada una de las diapositivas que les voy a presentar en este momento. Bueno, para dar inicio, me gustaría, perdón, para dar inicio, me gustaría comenzar contándoles que pues hasta el momento tenemos diferentes técnicas no de estimulación cerebral, que de alguna forma es un tema considerado de vanguardia, aunque no es tan nuevo. La verdad es que la estimulación magnética de manera científica, de manera experimental, se ha utilizado ya desde los 80s, aunque en el 2000, pues el apogeo ha sido más relevante. Ha tomado más moldura, por decirlo de alguna manera, a partir del 2000, cuando los ensayos con estimulación de corriente eléctrica tomaron forma, logrando tener más control sobre los equipos, quitándole el derecho únicamente a la industria. Entonces, en esta diapositiva que intento mostrarles, hay diferentes técnicas hay diferentes Doctora, perdón que la interrumpa, creo que no se ve su pantalla. perdón. ¿Saben qué? Es que si no quito la cámara, no me, no me deja poner la presentación. Entonces voy a tener que quitar mi cámara. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí ya se ve, doctora, gracias. Ok, entonces, perdón. Como les decía, entonces, en esta diapositiva, lo que intento mostrarles es que hay diferentes técnicas de estimulación, en donde les decía que la estimulación cerebral moderna como campo de investigación, como campo de aplicación, se ha ramificado de una forma muy amplia y ha evolucionado al grado que hay diferentes categorías de estimulación, que tenemos diferentes dispositivos y que hay diferentes técnicas, incluso en los mismos estilos de estimulación. Pero que la característica que comparten todas ellas es que estimulan la corteza cerebral, que estimulan la corteza cerebral y que son capaces de generar efectos tanto excitatorios como que se ven representados en la conducta y por ende también tienen efectos clínicos importantes.
Lo que alcanzan a ver en esta diapositiva son cuadros de diferentes colores. Los que están en azul son los que tienen mayor evidencia. Los que están en rojo son los que probablemente son más utilizados. Bueno, no necesariamente más utilizados, pero que han mostrado mayor riesgo y que logran inducir incluso convulsiones. Los que están en gris actualmente están en áreas muy experimentales, aunque se comercializa su uso avisando que ya tienen efectos clínicos. La realidad es que todavía no existe una forma segura y bajo la evidencia de aplicarla. Son técnicas que hablan de que se aplica, de que forman campos magnéticos, pero la realidad es que no son campos magnéticos que sean tan fuertes, capaces de generar un efecto clínico. Entonces, las invasivas no son el tema de nuestra presentación, pero sí estas técnicas no invasivas. Por sus siglas en inglés, es posible que encuentren muchos artículos científicos refiriéndose a estas técnicas en su general como técnicas neuromoduladoras no invasivas. Entonces, la estimulación transcranial la estimulación transcranial más utilizada en el área clínica son la estimulación magnética transcranial y la estimulación de corriente directa. Pueden ver que hay diferentes técnicas de estimulación de corriente directa y que hay algunas otras técnicas de estimulación magnética transcranial repetitiva. No quiere decir que ninguna de estas todavía haya mostrado que sea mejor que la otra, sino que deberemos pensar en que tienen diferentes usos y diferentes efectos adversos. Entonces, la estimulación por corriente directa que más evidencia y que más ha sido utilizada, la estimulación eléctrica, perdón, por corriente directa, de las técnicas de estimulación eléctrica es la que más ha sido utilizada. Y de la estimulación magnética, la que tiene un efecto clínico que hasta el momento ha sido más estudiado, es la que se aplica con pulsos repetitivos. Bueno, ahora bien, ¿qué característica tiene de importancia la estimulación de corriente directa? Es decir, su distinción fundamental entre las diferentes técnicas de estimulación eléctrica es la forma de onda que es entregada al cerebro durante este tipo de estimulación. Es la única técnica que entrega una corriente continua sostenida. Y aunque suene simplista, esto no quiere decir que impida que produzca efectos neuromoduladores únicos y profundos que surgen de esta corriente sostenida. Casi todas las demás técnicas generan otros tipos de ondas, tanto de ruido como algunas aleatorias. Por lo tanto, el uso de una corriente continua sostenida es el rasgo característico de la estimulación de corriente directa. Y algo que se tiene que tomar en cuenta para cualquier resultado tanto neurofisiológico como cognitivo o conductual. ¿Por qué tiene tanta importancia? Bueno, esta onda que, como les decía, aunque suene un tanto simplista, refleja el mecanismo de acción, tanto en la polarización sostenida como que logra un efecto sobre la neuromodulación. Entonces, aquí hablamos de algunos de los huecos que todavía tenemos con respecto a la estimulación de corriente directa. Tenemos evidencia que nos permite ya utilizarla de forma segura. Sin embargo, requerimos de más estudios para saber cuál es la mejor intensidad y cuál es la duración que puede ser más eficiente, que puede tener un mejor efecto sobre los síntomas clínicos a los que lo queremos aplicar. Entonces, las intensidades de corriente más utilizadas son desde 0.1 miliamperes, que generalmente se utiliza en estudios de investigación para hacer la maniobra simulada, o también traducida al inglés como sham. Es decir, para poder hacer ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, se utilizan y se programan los equipos a intensidades de 0.1. Y para generar ya un efecto clínico o un efecto en la excitabilidad cerebral, entonces necesitamos aplicarlo a una intensidad mayor de 1
hasta 2.5 miliamperes. Y de forma segura también se ha mostrado que se puede utilizar hasta 3 amperes. Esto es importante porque, por ejemplo, en adultos mayores, donde la corteza cerebral puede estar más lejos de la calota, podríamos considerar que utilizar una intensidad mayor podría generar un mejor efecto. Sin embargo, pues es importante que sigamos averiguando sobre cuál es la intensidad que debemos aplicar para generar un mayor efecto clínico, utilizando algunas medidas objetivas como las medidas de excitabilidad cerebral a través de potenciales motores evocados. Ahora, en cuanto a la duración, bueno, hay diferentes estudios, como más adelante les voy a mostrar en las guías, que se aplican desde 4 segundos de duración únicamente para evaluar cambios transitorios. Es decir, aplican estimulación de corriente directa sobre un área específica, se evalúa qué efecto tuvo de manera inmediata. Y lo que ha mostrado efectos duraderos, efectos sobre trastornos psiquiátricos, por ejemplo, es decir, efectos clínicos duraderos, típicamente se han utilizado estudios que van desde 10 minutos hasta 40 minutos, pero lo que sabemos es que entre 20 y 40 minutos de duración es cuando vamos a ver mejores resultados. Bueno, decidí dejar esta fotografía donde se representa de una forma como muy clara que realmente las diferentes técnicas de modulación, sobre todo las que a lo mejor han sido más popularizadas, que son la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación de corriente directa, pueden ser utilizadas incluso en medio clínico y de investigación de una forma en donde la podemos utilizar de manera más segura, ambas, ¿no? Y bueno, ¿qué vemos aquí? Se está aplicando estimulación de corriente directa, pero al mismo tiempo se está midiendo la excitabilidad cerebral a través de estimular la corteza motora y medir los potenciales motores evocados que se registran en este equipo de estimulación magnética, ¿sí? Bueno, de estimulación magnética a través de, durante un momento en donde se está aplicando la estimulación de corriente directa. Nietzsche es uno de los pioneros de la estimulación de corriente directa y el que ha logrado, y de los grandes pioneros que han logrado mostrar que realmente logra producir, logra mostrar el tiempo que dura, la excitabilidad cerebral a través de diferentes estudios, por ejemplo. En esta imagen, en esta figura, logra medir los efectos de la estimulación sobre la excitabilidad de la corteza motora al utilizar estimulación de corriente continua que suministra una corriente sostenida durante 5 minutos. Entonces, después mide la excitabilidad y logra mostrar que la excitabilidad dura hasta 4 minutos después de aplicarla. Y se ve el efecto contrario cuando se aplica en el cátodo, ¿sí? Como lo explicaba en la presentación anterior. Entonces, en estimular durante 5 minutos, se logra mantener la excitabilidad durante 4 minutos. ¿Qué pasa? Después hace mediciones durante más tiempo, aplicando estimulación durante más tiempo. Y aquí podemos ver que si se aplica durante 5 minutos, no dura mucho tiempo la excitabilidad, pero en las diferencias significativas se observan en los que están de color más oscuro, en donde incluso se logra mostrar que si se aplica estimulación durante más durante tiempos más prolongados, entonces la excitabilidad dura hasta por 90 hasta 120 minutos, pero significativamente durante 90 minutos. Entonces, el tiempo, la duración de aplicación de la estimulación es importante. ¿Y por qué es importante la excitabilidad? Bueno, aquí los aumentos, si bien el paso de corriente a través de los electrodos de superficie da como resultado una derivación en la piel cabelluda y en el líquido cefalorraquídeo, una parte de la corriente logrará penetrar hasta el cerebro,
produciendo la formación de un campo eléctrico de aproximadamente 0.3 voltios. Es decir, 0.3 voltios cuando se aplica a 1 amper. Si aplicamos a más amperes, entonces la distribución del campo eléctrico va a ser mayor. Aquí puedo hacer una comparación con la estimulación magnética transcranial repetitiva, donde el campo eléctrico resultante es de mayor intensidad, es decir, de hasta 100 voltios. ¿Sí? Eso no significa que tenga que ser mejor o peor, sino que hay una diferencia en ese sentido. La diferencia principal tiene que ver en la capacidad que tiene la estimulación magnética transcranial de producir despolarización, pero la estimulación transcranial de corriente directa ha logrado mostrar que al producir la polarización logra mostrar que se consigue la neuromodulación. Es decir, que logra influir en la excitabilidad, incluida la capacidad de respuesta a través de la sinapsis. Entonces, modula la tasa de activación de neuronas de manera individual y cada neurona por su cuenta logra procesar la información. En términos generales, pues es importante destacar que cuando se mantiene durante varios minutos y está presente al mismo tiempo de los mecanismos LTP, las corrientes directas pueden modular la plasticidad y los cambios neuroplásticos modulados por corriente directa pueden estar asociados con la alteración de los canales iónicos neuronales como los dependientes de voltaje y los receptores de N-metil de aspartato. Los mecanismos de LTP y de depresión a largo plazo, LDP, se han atribuido a los efectos de la estimulación sobre la plasticidad. Notablemente, dejar claro que si bien no induce potenciales de acción, logra modular la actividad neuronal de manera espontánea. ¿Sí? Eso es importante. Y que entonces dejar claro esto que voy a decir ahora. Los efectos dependen de la polaridad de la estimulación. La anódica típicamente producirá un flujo de corriente hacia adentro de la corteza y se espera que produzca despolarización somática de las neuronas corticales piramidales e hiperpolarización, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy intentando decir con esto? En conclusión, con lo anterior que les decía, la respuesta al aumento de la dosificación puede no ser lineal con el aumento de la corriente, la duración o la actividad cerebral. ¿Por qué? Aunque estemos aplicando estimulación de corriente directa en un área específica, esperaríamos que todos los pacientes respondan de la misma manera. Sin embargo, la estimulación es capaz de modular hasta sitios más profundos, de estimular hasta redes que pueden ser distantes. Pero esto dependerá de la integridad del tejido cerebral que estamos estimulando. Por eso es que habrá diferencias en la respuesta, tanto de excitabilidad como de efectos clínicos en cada individuo. Entonces, las estimulaciones de redes interconectadas podría incrementar la eficacia de la estimulación de corriente directa. En ese sentido, existe una necesidad todavía de desarrollar estrategias más novedosas para tratar de manera más satisfactoria las diferentes enfermedades a las que queremos abordar y entender que de manera más precisa que si estimulamos y cómo una cierta área, decidimos estimular una cierta área
cómo y hacia dónde dirigir el electrodo para saber hasta qué redes vamos a abordar estimulando un solo sitio. Bueno, como bien nos decía Carlos en la presentación anterior, la estimulación de corriente directa tiene algunas ventajas sobre otras técnicas como la estimulación magnética transcranial repetitiva. Entre ellas, y una de las principales que compete al campo clínico, pues es que es más económica y con respecto a la estimulación magnética transcranial repetitiva, es más fácil de utilizar, es portátil, puede ser segura incluso en el embarazo, la estimulación magnética también, y puede ser utilizada de forma segura en aquellos pacientes que tienen algunos trastornos con comorbilidades importantes, en donde se impide por alguna enfermedad utilizar antidepresivos o algunos otros psicofármacos. Entonces, utilizarla pues disminuye el riesgo de interacciones farmacológicas y da una oportunidad de tratamiento a los diferentes tipos de pacientes. Los efectos adversos son pocos. Entre los más comunes se encuentran lesiones en el sitio de aplicación, pero los equipos que se utilizan en México y que actualmente han sido aprobados ya para su uso por COFEPRIS, pues han pasado por diferentes medidas de seguridad para saber que no vamos a quemar al paciente cuando vamos a aplicar la estimulación de corriente directa. Entonces ustedes pueden entrar a internet y se pueden encontrar algunos equipos muy baratos o incluso a lo mejor podrían pensar que uno lo puede hacer hasta en casa, pero eso no significa que la vamos a aplicar de manera segura. Por eso los equipos deben de pasar por los diferentes procesos de calidad. Y aquí hay un dato muy importante en este último parrafito que dejo, la combinación de la estimulación de corriente directa con antidepresivos puede inducir un efecto aumentado de la estimulación de corriente directa y sobre todo que pueden tener una respuesta más rápida. Los efectos de los antidepresivos parecen, los efectos, antidepresivos de la estimulación de corriente directa parecen involucrar al sistema serotoninérgico y como lo ha mostrado Nietzsche, Kuo, Brunoni, en diferentes estudios que incluso han sido incluidos en la guía de tratamiento. Y encontraron este efecto, donde se aumenta la excitabilidad a través de la aplicación de corriente directa y que potencian el efecto de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los estudios han incluido citalopram, sertralina y escitalopram. Y se ve que disminuyen los efectos catódicos, es decir, la excitabilidad, lo que condujo a considerar, por ende, que la combinación de inhibidores y de estimulación de corriente directa potencian el efecto en resultados clínicos, ¿no? Bueno, ahora, les dejo aquí esta imagen donde mostramos que la depresión aplicada a la estimulación de corriente directa aplicada sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda tiene un efecto sobre depresión que muestra un nivel de evidencia B. Y entonces, aquí son 8 estudios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, son más. Se muestra cómo la estimulación ha logrado, en estos 2 primeros estudios, el primero fue en el 2006, ha logrado mostrar un efecto importante sobre los síntomas depresivos. Lo primero es que les podría decir que hay que ver que no han integrado, que no han incluido numerosos pacientes, pero es difícil en los ensayos clínicos lograr que terminen el tratamiento, ¿no? Para empezar. Entonces, los ensayos que se han incluido han estimulado la corteza prefrontal dorsolateral izquierda a 2 amperes con la variación en las sesiones de 10 sesiones hasta 15 sesiones por tratamiento.
y la duración de la estimulación pues también es variable, va desde 20 minutos, ¿sí? Otras hasta 30 minutos. Entonces son los ensayos que se han incluido porque han cumplido las características de ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Hay otros estudios, los que están aquí señalados en cuadros rojos, que no han mostrado un efecto significativo. Pero posteriormente también muestro otros estudios que han logrado mostrar el efecto sinérgico con el uso de antidepresivos, los que les mencionaba anteriormente, y también otro que ha logrado mostrar su efecto sinérgico con su aplicación simultánea con control cognitivo o técnicas de terapia cognitiva. Entonces, sabemos que su uso puede ser seguro y además podemos esperar resultados significativos si nos apegamos a lo que la evidencia ya averiguó. La investigación nos permite seguir planteando nuevas preguntas, por ejemplo, comparar 2 amperes con 3 amperes, más sesiones, incluso hace falta más evidencia sobre las sesiones de mantenimiento, sobre el seguimiento, sobre cuánto tiempo permanece el efecto. Sí, tenemos todavía muchas dudas, pero hasta ahora la evidencia nos dice que ya tiene un efecto clínico con el cual podríamos ofrecer una oportunidad a los pacientes que a lo mejor no pueden tomar antidepresivos, que a lo mejor no quieren tomar antidepresivos, o incluso aquellos que desean acelerar el efecto de los fármacos. Entonces, la estimulación en estos estudios ha logrado mostrar que modula los circuitos neuronales, tanto afectivos, pacientes con los circuitos neuronales que tienen representación sobre el estado de ánimo. Bueno, en cuanto a la función cognitiva, no solamente se ha averiguado el estado anímico, los síntomas sobre el estado de ánimo, sino que también han averiguado los efectos sobre la cognición. Principalmente en estudios en pacientes sanos se ha logrado mostrar que mejora el aprendizaje, que mejora la memoria de trabajo y la memoria de recuperación. Eso ha dado pauta a seguir averiguando, sobre todo en envejecimiento, no necesariamente en adultos mayores con alguna enfermedad neurodegenerativa, pero sí se ha logrado mostrar que al aplicarla sobre regiones frontales tiene un efecto focalizado y con efectos sobre la cognición y la plasticidad. Dependiendo, estos efectos van a depender de la intensidad y la frecuencia a la que se estimula, de la calidad del tejido sobre el que estamos estimulando y el tiempo de duración de la estimulación. Bueno, las principales investigaciones en el envejecimiento y estimulación por corriente directa están a cargo de Nissim en Europa, y él ha logrado mostrar cómo se puede modificar la memoria de trabajo a través de combinación de estimulación de corriente directa con estrategias de estimulación cognitiva, sobre todo con sistemas computacionales que lo logran evaluar, tienen equipos diseñados para entrar al resonador y estar evaluando cómo se modifican las estructuras cerebrales tras la aplicación simultánea de estimulación de corriente directa con técnicas de estimulación cognitiva. Sus estudios son prometedores y sobre todo cuando se dan sesiones repetidas, logran aumentar la conectividad, logran mejorar la conectividad y sobre todo clínicamente un aumento en el rendimiento de las pruebas cognitivas. Bueno, en base a esto es que se propone su uso en el deterioro cognitivo leve como una oportunidad que tienen los pacientes con deterioro cognitivo leve de estimular la corteza prefrontal por la reserva cognitiva. No es el fin de la presentación, pero mencionar que si abordamos aquellos pacientes que tienen una lesión
de dominio único, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve tipo amnésico, que apunta más a una demencia neurodegenerativa de tipo de la enfermedad de Alzheimer, podríamos proponer que estas técnicas logran disminuir el tiempo en que evolucionan de deterioro cognitivo leve a una demencia, en aquellos que van a evolucionar, debido a la posibilidad de generar plasticidad. Otros aspectos importantes del deterioro cognitivo leve es que no solamente tienen síntomas cognitivos, sino que tienen síntomas conductuales muy frecuentes, conocidos como síntomas conductuales en esta área de las enfermedades neurodegenerativas, la depresión, la apatía, bueno, síntomas depresivos, apatía, ansiedad, alteraciones en el sueño, irritabilidad. Entonces, podríamos tener un efecto en estas dos áreas, en la cognición y en la conducta. Muchos de estos pacientes con deterioro cognitivo leve consultan por los síntomas conductuales más que por los síntomas cognitivos. Entonces, podría ser un área de oportunidad para promover la plasticidad con efectos clínicos importantes. El deterioro cognitivo leve, hasta el momento, no tenemos una causa clara y por ende no sabemos cuál es el tratamiento, por lo que apunta a utilizar tratamientos novedosos que permitan generar un ambiente más enriquecido en la plasticidad celular. Entonces, el deterioro cognitivo leve, los pacientes con deterioro cognitivo leve, a diferencia de los pacientes con demencia, su corteza prefrontal, como les decía hace un rato, aún logra soportar mecanismos compensatorios que son dependientes de neuroplasticidad y podría retrasar la progresión a demencia. Diferentes estudios se han hecho ya con deterioro cognitivo leve utilizando estimulación por corriente directa. Sin embargo, han incluido muy pocos participantes, han sido muy pocas sesiones, y los resultados no están como bien definidos. Sin embargo, se han mostrado algunas diferencias significativas sobre la memoria de reconocimiento de palabras, memoria visual y en el reconocimiento facial. Incluí únicamente los ensayos clínicos aleatorizados doble ciego controlados con placebo. Ahora bien, en base a los resultados de la estimulación de corriente directa y estrategias de estimulación conductual o estimulación cognitiva, se planteó este estudio. Sabemos que la combinación de estas dos técnicas, de estimulación de corriente directa más estimulación cognitiva, tiene mejor efecto. Entonces, que cualquiera de ellas por sí sola. Entonces, se hizo este estudio muy grande, en donde se incluyeron 201 pacientes. 201 pacientes completaron el estudio. Les aplicaban cualquiera de estas, bueno, hicieron 4 grupos y 3 grupos mostraron resultados significativos. Es decir, los que recibieron pura estimulación de corriente directa, puro entrenamiento cognitivo, o los que recibieron los dos. Los que recibieron los dos mostraron mejores resultados. Entonces, ¿qué evaluaron? Evaluaron con un instrumento conocido como ADAS-Cog, que mide la cognición. Entonces, estimularon durante 4 semanas y aquí podemos ver que el efecto permaneció a las 8 y a las 12 semanas de manera significativa. ¿Sí? A las 12 semanas, no igual que al terminar el tratamiento, pero nunca regresaron a su estado basal. Entonces, los efectos sinérgicos de la estimulación por corriente directa y la estimulación cognitiva puede ser una buena alternativa para ofrecer a las personas que viven con deterioro cognitivo. Como conclusión, bueno, tenemos todavía muchos huecos que llenar. Tenemos que seguir haciendo más estudios, seguir haciendo comparaciones y no solamente buscar con resultados clínicos, sino implementar mediciones con estudios de imagen cerebral, con potenciales motores evocados que nos permitan tener resultados objetivos.
Les dejo aquí mi correo electrónico, mis correos electrónicos, de preferencia el Gmail, donde pueden estar, si tienen alguna duda de la presentación, si tienen algún interés en el tema. Como les comentaba, actualmente trabajamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría con un protocolo de deterioro cognitivo leve. Tristemente lo detuvimos por la pandemia, pero esperamos pronto tener la oportunidad de retomarlo, ya que estamos, voy a ponerme en la pantalla. Les decía, el estudio que estamos haciendo actualmente consiste en aplicar estimulación de corriente directa al mismo tiempo que estimulación cognitiva con la medición de potenciales motores evocados, buscando evaluar por cuánto tiempo permanece el efecto. Es un estudio en donde los pacientes pueden entrar de manera gratuita y se aplica la estimulación cognitiva en grupos y la estimulación de corriente directa durante 3 semanas. Después les damos sesiones de estimulación cognitiva de mantenimiento una vez a la semana, al mismo tiempo que estimulación de corriente directa de mantenimiento también una vez a la semana, durante 12 semanas. Entonces es un estudio largo que nos permitirá aportar de manera que nos permitirá aportar a la evidencia para considerar realmente cuáles son las formas más seguras y más con mejor efecto sobre su aplicación para llevarlo no solamente en estudios de investigación, sino al área clínica. Entonces, si alguien está interesado en conocer más del protocolo, si alguien está interesado en participar incluso, no duden en comunicarse conmigo. Vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas. Por ahí nos hicieron llegar preguntas en el chat y de manera privada. Vamos con la primera. ¿Cuánto tiempo dura la estimulación por sesión? El costo sugerido por cada sesión y quién hace el protocolo del número de sesiones. Bueno, lo primero es que ¿cuánto tiempo dura una sesión? Se propone que una sesión debe de durar 30 minutos, ¿sí? Basándonos en los estudios que han logrado mejor evidencia. 30 minutos, los equipos nos permiten programarlo a una intensidad de 2 amperes, que es lo que se sugiere para su uso en depresión principalmente, aunque por ejemplo en niños se utiliza a una intensidad de 1.5 amperes. Se sugiere se apliquen 20 sesiones, 15 durante 2 semanas, 2 semanas y después un mantenimiento. El costo, pues yo creo que eso depende de la localidad en donde se esté aplicando. Por supuesto que una sesión de estimulación no puede costar lo mismo en la Ciudad de México que en otro país o incluso en otro estado de la República, ¿no? Algo que a mí me parece muy importante mencionar es que, para complementar mi respuesta, es que la estimulación de corriente directa no debe ser aplicada solamente debe ser aplicada bajo una indicación médica. Es decir, si tiene un diagnóstico hecho por su psiquiatra, el psiquiatra es quien puede hacer la recomendación y probablemente el técnico experimentado en aplicar la estimulación de corriente directa puede ser el que lleva a cabo las sesiones. Por supuesto que el mismo psiquiatra puede ser el que aplica la estimulación de corriente directa. Entonces, lo ideal es que se trabaje en un equipo integral en el que haya un médico capacitado para hacer el diagnóstico, dar la indicación del tratamiento y un técnico experimentado, capacitado, certificado en la aplicación de la estimulación de corriente directa. Entonces, si al mismo tiempo integran al equipo a un psicólogo o a un profesional
para aplicar una técnica de estimulación cognitiva o una terapia cognitiva u otro tipo de psicoterapias que han mostrado evidencia científica, entonces sería un equipo multidisciplinario y podemos hacer un mejor uso de estas técnicas de neuromodulación. Ok, muchas gracias. Esperamos haber respondido a esa pregunta. También nos preguntan por ahí sobre su opinión y la evidencia de la estimulación no invasiva de la médula espinal. La propuesta es que son capaces de generar plasticidad. Entonces, en aquellas lesiones crónicas podrían facilitar algunos mecanismos acompañados de la rehabilitación y se proponen como igual para generar plasticidad y posiblemente modificar las lesiones, pero no hay todavía una forma de indicarlo. Sin embargo, los estudios son prometedores y Ok, seguros sobre todo. muchas gracias. Nos preguntaban también si se puede aplicar en niños y a partir de qué edad, por ahí. La evidencia niños no es tan amplia como en adultos por las medidas por los lineamientos de ética. Sin embargo, sus principales estudios han sido en enfermedades del neurodesarrollo, como en autismo, y apuntan a que su mejora puede ser sobre todo en la conducta. Entonces, si se apega a los lineamientos de seguridad, se puede aplicar en niños. Como mencioné anteriormente, se aplica a una intensidad de 1.5 amperes, considerando que esta puede ser más segura. Perfecto. También dice, usted mencionó que los pacientes tienden a abandonar el tratamiento. ¿Cuál cree que sea el motivo? Una de las posibilidades es que si bien los equipos son portátiles, el hecho de trasladarse de que el paciente permanezca con el equipo en casa podría aumentar los costos, ¿no? Porque a lo mejor el equipo tendría que ser únicamente del paciente durante ese tiempo de sesiones de estimulación o que haya alguien que se encargue de ir al domicilio y aplicarla. Entonces, una de las posibilidades de abandono quizá es que a veces se tienen que bueno, la mayoría de las veces se tienen que trasladar al lugar donde está el equipo. Si pensamos, por ejemplo, en aquellos que viven no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México, trasladarse supongamos, de la zona de hospitales a la Roma implica un tiempo considerable para ir a recibir el tratamiento. Entonces eso podría ser una de las razones por las que los pacientes terminan abandonando el tratamiento. O, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones es que muchos pacientes dejan de ir a veces porque ya se sienten mejor, como es muy frecuente en el área de psiquiatría. Una vez que el paciente observa cierta mejoría, abandonan los tratamientos. Sí, porque los reportes generalmente no son por los efectos adversos, sino por el tiempo que implica en trasladarse al lugar donde está el estimulador. Esa puede ser uno de los principales motivos de abandono. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se sabe que pacientes con deterioro cognitivo menor podrían beneficiarse de este tratamiento? Los estudios han mostrado que, como les mostré en una de las diapositivas, los ensayos clínicos aleatorizados que se han realizado han mostrado su efecto principalmente en memoria, su efecto clínico en memoria y en la velocidad de procesamiento. Se aplican sesiones sesiones con una intensidad de 2 amperes. Principalmente se debe considerar que entre más sesiones se dé, el efecto va a ser mayor. Hay algo que no mencioné durante la presentación y que a mí me parece que, a diferencia de otros tipos de enfermedad, por ejemplo, la depresión no es una enfermedad necesariamente crónica. La depresión tiene una cura con los antidepresivos y si se trata adecuadamente, los pacientes pueden remitir y no vivir con depresión toda su vida. A diferencia de las enfermedades neurodegenerativas, lo que sabemos hasta el momento es que no hay una cura. Entonces, hay un paréntesis.
en el deterioro cognitivo leve, no todos los pacientes van a evolucionar a demencia, ni tampoco todos los pacientes van a permanecer con las lesiones cognitivas. Entonces, primero tenemos que establecer bien cuál es la posible causa del deterioro cognitivo. Si el deterioro cognitivo tiene una posible causa, por ejemplo, que apunta a parecer que va a evolucionar una enfermedad de Alzheimer, porque hemos identificado factores de riesgo asociados, porque el principal dominio lastimado es la memoria, entonces esperaríamos que al estimular con técnicas neuromoduladoras, damos pauta a mejorar la plasticidad y aquellos sitios que todavía están intactos, entonces permanezcan intactos durante más tiempo. Lo que quiero decir con esto es que no vamos a recuperar el sitio que ya está lastimado, no vamos a recuperar las estructuras cerebrales que ya están lastimadas, sino que vamos a mejorar las áreas que todavía funcionan para que esto permita que el paciente esté estable durante más tiempo. Entonces, si aplicamos técnicas neuromoduladoras y al mismo tiempo estimulamos cognitivamente, habrá más plasticidad cerebral, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una amplia reserva cognitiva, aquellos que tienen un alto nivel académico o no necesariamente un alto nivel académico, sino que una reserva cognitiva basada en lo que hicieron a lo largo de su vida, menos factores de riesgo, por ejemplo, menos comorbilidades con diabetes, hipertensión u otras enfermedades de este tipo. Preguntan también si se ha medido el efecto a lo largo del tiempo. ¿Con cuánto tiempo, o sea, con cuánta distancia entre aplicaciones? Pocos estudios logran medir el efecto a través del tiempo, pero se ha visto que al menos el efecto permanece a las 12 semanas después de aplicarlo. Entonces, todavía no podemos responder a precisión eso, pero sabemos que, que al menos por 12 semanas logra permanecer el efecto cuando se cumple un mínimo de 10 a 15 sesiones. Y que el diagnóstico ha sido claro, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Experiencia con trastornos de sueño? Bueno, los trastornos del sueño también es un mundo, los trastornos del sueño. Y especificando que podrían referirse al insomnio, entonces en el insomnio se ha mostrado que hay alteraciones en la excitabilidad cortical y por ende se altera la arquitectura del sueño. Y lo que se ve con las técnicas de estimulación es que ayudan a estabilizar la excitabilidad y por ende a retomar la arquitectura del sueño. Entonces, son muy buenos los resultados que se han visto con estas técnicas de estimulación sobre el sueño. Incluso podría decirles que algunos pacientes lo primero que reportan en las sesiones de estimulación, o sea, pueden seguir con ansiedad, pueden seguir con la sensación de estado de ánimo bajo, pueden seguir con el efecto de ánimo bajo, con los síntomas depresivos, pero casi lo primero que nos dicen a la segunda o tercera sesión es de que están durmiendo como con un sueño muy agradable, que están teniendo un sueño muy agradable. Ok, muchas gracias. Y sobre los criterios, ¿qué criterios se tomarían para seleccionar esta opción terapéutica en trastornos de aprendizaje? Supongo que más que en trastornos de aprendizaje sería en trastornos neurocognitivos, ¿no? Que es de lo que hemos venido hablando. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas, la más conocida popularmente, de alguna manera, coloquialmente, es la enfermedad de Alzheimer. Hay diferentes demencias, pero la más conocida es la enfermedad de Alzheimer. Hay otras como la demencia vascular. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Primero, tener bien claro el diagnóstico. Tener bien claro el diagnóstico por un clínico experimentado, con un clínico que logre establecer que
cómo se encuentra físicamente y cuáles son los dominios cognitivos que permiten decir esta persona tiene esta enfermedad. Entonces, si sabemos que a lo mejor además de alteraciones en la memoria, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en las funciones ejecutivas, tiene al mismo tiempo algunos síntomas depresivos o algunas alteraciones en el sueño, pues podríamos pensar que este paciente se va a beneficiar de recibir tratamiento con estimulación por corriente directa. Entonces, ¿cuáles serían una de las contraindicaciones de la estimulación de corriente directa? Pues que a lo mejor pensemos que tiene alguna posibilidad de que el tejido cerebral no esté íntegro, por ejemplo, que tenga el antecedente de un traumatismo craneoencefálico severo y que le hayan colocado una placa, y que al colocar el estimulador de corriente directa podamos alterar la temperatura de la placa. Esa podría ser una contraindicación. Específicamente con estimulación de corriente directa, no hay otras, porque, por ejemplo, en estimulación magnética una contraindicación sería que tengan un marcapasos, ya que podría modificar la alteración la funcionalidad del marcapasos, pero en estimulación de corriente eléctrica no hay contraindicaciones absolutas. Perfecto, muchas gracias. Por ahí también nos preguntan, voy a leer tal cual la pregunta. ¿Podría ser entonces que los pacientes con pseudodemencia o alteración de la atención por depresión en realidad sean los beneficiados con este tratamiento? ¿O se puede hacer bien el diagnóstico diferencial previo al inicio del tratamiento? ¿Qué áreas y qué hemisferio se estimulan para el deterioro cognitivo leve? Bueno, una posibilidad es que algunos pacientes, por ejemplo, el término de pseudodemencia generalmente se ha utilizado en aquellos pacientes que tienen un episodio depresivo con síntomas cognitivos. Entonces, al tratar la depresión, mejoran los síntomas cognitivos, ¿sí? Y eso es a lo que le han llamado pseudodemencia. Entonces, no necesariamente este grupo de pacientes va a evolucionar a una demencia, sino que tuvo un deterioro cognitivo asociado a depresión y mejoró, revirtió. Entonces, es un paciente que se tiene que estudiar a lo largo del tiempo, porque ya hay un aviso de que la manera en que responde a los estresores de la vida no son los mismos que como respondía cuando era más joven. Entonces llama la atención. Se sigue el paciente y si persisten las fallas cognitivas, a pesar de ya haber remitido los síntomas depresivos, entonces es conveniente que se haga una valoración compleja con pruebas neuropsicológicas para evaluar qué áreas, qué dominios están lesionados. Si es la memoria de trabajo, si son las funciones ejecutivas, si es el lenguaje o si son varios dominios los que están lastimados. En base a eso es que se propone organizar la estimulación cognitiva, ¿sí? Una técnica de estimulación cognitiva a través de alguien que sepa aplicar estimulación cognitiva, un neuropsicólogo generalmente. En cuanto a la estimulación de corriente directa, ¿en dónde se va a aplicar? Se ha mostrado que al aplicarla sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, colocar el ánodo sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, es suficiente porque esta área del cerebro está interconectada con otras áreas más profundas que están involucradas en estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces sabemos que aunque el sitio inicial de acción sea en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, es capaz de modular a través de ir pasando la acción a sitios más profundos, ¿sí? Entonces, con estimular una sola área. Yo les puedo decir que en la investigación anterior a esta que estamos haciendo ahorita, en donde aplicamos estimulación magnética transcraneal repetitiva a pacientes con enfermedad de Alzheimer, comparamos esta pregunta que ustedes me hacen aquí. Aplicamos estimulación magnética sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y a otro grupo de pacientes estimulamos en 6 áreas. Corteza prefrontal, izquierda, derecha, áreas de asociación y áreas de lenguaje. En una sola sesión aplicábamos en las 3 áreas un día y 3 áreas otro día. El mismo número de pulsos. Entonces, 2 grupos, 6 áreas y un área. El grupo de 6 áreas
tuvo los mismos resultados que al grupo que solamente le aplicamos sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Entonces, las críticas a nuestro estudio fueron muchas porque decían que fueron muy poquitos pacientes, como en todos los estudios de estimulación, ¿no? Que hacía falta más investigación. Sin embargo, nuestras conclusiones fueron que al estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, el campo magnético es amplio. Eso considera que es capaz de llegar a sitios más amplios, no solamente, sino también más profundos, que se han mostrado por estudios de conectividad cerebral que la corteza prefrontal es capaz de llegar a sitios como los hipocampos a través de las diferentes interconexiones. Entonces, ¿qué concluimos con esto? La posibilidad de que se vuelva más práctica la aplicación, que no es necesario estar midiendo, porque pues no es tan práctico estar midiendo, porque las cabezas de cada uno pues es diferente, entonces a cada paciente tenemos que medirle utilizando el sistema 10-20 de electroencefalografía, o si tuviéramos un neuronavegador, localizándolo a través del neuronavegador. Entonces, hemos visto en nuestros resultados que es suficiente con estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, y esto también se ha mostrado con estudios de imagen cerebral. Entonces, que posiblemente no es necesario estimular cada área que ocupa, por ejemplo, el área del lenguaje para mejorar el lenguaje, el área de la memoria para estimularlo. No es necesario hacerlo de esa manera. En la presentación, en la última diapositiva, les dejé, si gustan revisarlo, es en en donde mostramos los resultados. Está en la revista de Brain Stimulation. Brain Stimulation desde enero del 2020 es de acceso libre, entonces pueden consultarlo. Y en este otro hicimos una respuesta a las preguntas que nos hicieron de por qué por qué considerábamos que solamente un área, y logramos hacer cómo mostrar una relación a través de un ejercicio de conectividad cerebral. También nos preguntan si se puede utilizar la corriente directa mientras se realizan ejercicios cognitivos o físicos. Sí, es la idea, que se aplique al mismo tiempo para facilitar los procesos de plasticidad. No sé si recuerdan en esta diapositiva donde les mostraba de los mecanismos de acción, que la propuesta es que entre más consigamos la polarización, entonces el aumento, la concentración de el aumento del calcio permitirá estos mecanismos de plasticidad. Entonces, si al mismo tiempo estamos estimulando cognitivamente, el aprendizaje pues va a ser más impactante, por decirlo de alguna manera. Entonces, la propuesta es que se apliquen al mismo tiempo o en los primeros 90 minutos después de aplicar la estimulación de corriente directa. Por ejemplo, nosotros en nuestro estudio no lo estamos haciendo al mismo tiempo porque por limitaciones del espacio y por el modelo de investigación. Primero, la idea es aplicar la estimulación de corriente directa y luego pasan a la estimulación cognitiva. Pero tiene que ser en los primeros 90 minutos, es decir, llegan, 30 minutos más o menos es lo que dura la sesión, 30-40 minutos en lo que uno les aplica, les coloca, todo esto. Después de ahí pasan directamente a la estimulación cognitiva que se aplica en grupo. Entonces, idealmente es que estuvieran con su gorrito de estimulación y haciendo la estimulación cognitiva. Por ejemplo, en un paciente deprimido podría estar con eso nos permitiría ahorrar tiempo, ¿no? El día que van a su sesión de psicoterapia, ese mismo día reciben la estimulación de corriente directa, podría ser la sesión de mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí? Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cómo se mide la efectividad en los pacientes con deterioro cognitivo menor? ¿Incluyen escalas de funcionalidad y a cuánto tiempo de seguimiento se ha estudiado? A ver, la funcionalidad es la parte,
estudiamos tres cosas en las demencias: la cognición, la conducta y la funcionalidad. En el deterioro cognitivo, la diferencia es que la funcionalidad todavía es adecuada. ¿Sí? Los pacientes con deterioro cognitivo no han perdido la funcionalidad. Los pacientes con deterioro cognitivo aún son independientes. En la funcionalidad evaluamos las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentadas y las actividades complejas. Las actividades complejas son las que se podrían ver limitadas al tener una limitación en la memoria, por ejemplo, o en el lenguaje. Sin embargo, los otros dominios que aún están adecuados, por ejemplo, la memoria inmediata es la que está lastimada, pero se mantiene el lenguaje, se mantiene la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, todas las demás están íntegras. Entonces, el paciente logra compensar eso. Por ende, la funcionalidad prevalece. Entonces, si la funcionalidad tiene que ser igual a la que el paciente ha tenido a lo largo de su vida, probablemente con algún esfuerzo mayor. Esa es una limitación que se tienen en los ensayos clínicos con deterioro cognitivo leve en general, no solamente en las estrategias no invasivas. Es una de las limitaciones de cómo medir la funcionalidad realmente en los pacientes con deterioro cognitivo leve. Entonces, lo que evaluamos para medir el efecto sería que la funcionalidad permanezca igual de cómo el paciente llegó, que medimos entonces a través de percentilas la diferencia antes y después de memoria o de síntomas cognitivos. Por ejemplo, podemos medir con Barcelona, podemos medir incluso con pruebas de tamizaje, aunque no necesariamente nos van a dar los mejores resultados, por ejemplo, con un Mini-Mental o con un MoCA, ¿sí? El Mini-Mental, pues, no sería el mejor instrumento, ya que, pues, es una prueba de tamizaje, puede ser muy sencilla y no sería el mejor instrumento. En el último estudio que les mostré en la presentación, utilizaron el ADAS-Cog y otras pruebas de fluencia verbal, que pueden ser incluso muy prácticas de aplicar en el consultorio. Sin embargo, una de las limitaciones del ADAS-Cog es que está diseñado para evaluar pacientes con demencia. Entonces, un paciente con demencia tendría, un paciente con deterioro cognitivo leve, pues tendría más facilidades de responder este instrumento. Entonces, ¿hay limitaciones para evaluar el deterioro cognitivo? Sí. Todavía tenemos muchas limitaciones con los instrumentos con los que contamos actualmente, pero pues es lo que tenemos y medimos con pruebas neuropsicológicas. Hemos utilizado el Barcelona, la prueba de memoria de Wechsler, pruebas de fluencia verbal, entre otras. Muchas gracias. También preguntan, ¿después de cuántos días de pausa se tendría que volver a hacer el tratamiento completo? ¿Cuántos días máximo se puede interrumpir y retomarlo? O sea, no existe eso. O sea, no es como que uno lo retome y regresa. No es como que dices, ay, tómate 3 sesiones y vienes en 15 días. O sea, no es esa la idea. La idea es, y lo que han mostrado los estudios, es que se consigan tratamientos de al menos 15 sesiones, que son las que han mostrado que al mantener la excitabilidad, luego al día siguiente otra vez mantener la excitabilidad, luego al día siguiente mantener la excitabilidad, eso logra la modulación a largo plazo, la neuroplasticidad a largo plazo. Una vez que se consigue ese efecto, que se dan esas sesiones en agudo y se consiguen los resultados, entonces se propone que se mantenga la neuroplasticidad a lo largo de sesiones de mantenimiento en el largo plazo. Al menos una sesión por semana después del tratamiento agudo. Al menos una sesión por semana en depresión, por ejemplo. Pero en enfermedades como que apuntan a la degeneración, a la neurodegeneración, como el deterioro cognitivo de tipo leve, de tipo amnésico, que apunta a ser una enfermedad de Alzheimer por estadística, entonces la propuesta es que estos tratamientos se den más en el largo plazo. No sabemos cuánto, por eso estamos intentando resolver al menos otras preguntas que están antes. ¿Sí? ¿De verdad hay cambios después de al menos 15 o 20 sesiones en agudo?
¿De verdad hay cambio a las 12 semanas después de haber terminado el tratamiento? ¿De verdad hay cambio? Sí, entonces todavía tenemos muchas incógnitas por resolver. Pero al menos esto creo que podría responder un poco tu pregunta. Ok, muchas gracias. Más o menos un rango de precios de sesiones de estimulación magnética transcranial en Ciudad de México. Mira, la estimulación magnética transcranial y la estimulación por corriente directa tienen diferentes costos y depende del lugar al que tú vayas, ¿sí? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría únicamente se utiliza bajo protocolos de investigación. Entonces no puede llegar alguien al instituto y decir, vengo a que me estimulen si no hay un protocolo en el que pueda participar. Entonces, cada uno de los médicos o de los grupos médicos o de los grupos que tengan equipos de estimulación, pues son los que deciden el costo. Hasta el momento no hay un rigor en ese sentido, ¿sí? Los equipos de estimulación de corriente directa que hay en México, generalmente los adquieren clínicos, no sé, un psiquiatra puede comprar su equipo, un psicólogo puede comprar su equipo y si trabaja con un psiquiatra, a lo mejor el psiquiatra puede indicar el tratamiento y el psicólogo ser quien lo aplica. Entonces ellos son los que deciden el costo. Muchas gracias. Preguntan también, ¿la estimulación de corriente directa se realiza con electrodos o bobinas? ¿Cuál es el concepto correcto? La estimulación de corriente eléctrica son electrodos de superficie, un ánodo y un cátodo, electrodos de superficie. Y la estimulación magnética requiere de una bobina, ¿sí? Eso es en donde no hay que confundirnos. La estimulación magnética requiere de una bobina para que ahí sale el campo eléctrico y después el campo magnético y después se transforma en un campo eléctrico. Con la estimulación de corriente eléctrica son un ánodo y un cátodo. También nos preguntan si hay estudios sobre la efectividad del TDCS en depresión bipolar. Sí hay estudios, muy pocos, sin embargo, es que el trastorno bipolar, al tratarlo con estas estrategias, podríamos inducir una manía, por ejemplo. Entonces, siempre se tiene que aplicar bajo la medida de seguridad, es decir, tienen que tener un estabilizador del estado de ánimo, valproato, litio, para disminuir el riesgo de que vire a una manía. Entonces, todavía no sabemos si este efecto antidepresivo parecido al de los ISRS podría no ser el adecuado para tratar este tipo de depresión. Por eso es Ok, importante hacer la diferencia entre un trastorno bipolar, entre una depresión bipolar y una depresión unipolar, porque no sabemos qué tan segura puede ser a lo largo del tiempo. perfecto. Muchas gracias. ¿Se ha considerado seleccionar a los pacientes con deterioro cognitivo menor a través de biomarcadores por medicina nuclear o en líquido cefalorraquídeo para iniciar el tratamiento con esta técnica? Bueno, ajá, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal y seleccionarlos desde esa manera, pues aún, para empezar, aún esto está en investigación, ¿no? Pero para nuestra investigación, pues no tenemos presupuesto para seleccionarlos de esa manera. Idealmente, pues seleccionarlos así, pues le daría un mayor rigor a nuestro estudio, ¿sí? Solo que pues es muy caro, no tenemos presupuesto para seleccionarlos desde esa manera. Ok, nos mencionan también por ahí, ¿es cierto que los efectos de la estimulación cerebral eléctrica duran menos, aproximadamente 2 semanas, contra los de la estimulación magnética transcranial, de 4 a 6 meses? ¿Correcto? Ujú. No, no es correcto. No es correcto. Como yo les decía hace rato, el mecanismo por el que funcionan es diferente. La estimulación magnética logra la despolarización y la estimulación eléctrica logra la polarización, la modulación a través de la polarización. Entonces, el efecto clínico
la duración del efecto clínico no tiene que ver con eso. Probablemente tenga que ver con el diagnóstico, ¿sí? Entonces, algo que ha sucedido probablemente debido a lo mejor a que muchas personas reciben el tratamiento sin un diagnóstico adecuado, es que pues pareciera que no dura el efecto, sí, pero a lo mejor no estaban bien diagnosticados, a lo mejor no se trataba de una depresión únicamente, a lo mejor se trataba de un trastorno depresivo de mayor, con un trastorno de personalidad. Entonces, durante el tiempo que recibió la estimulación, hubo una respuesta positiva, pero si no se trató de manera integral, pues pronto va a haber una recaída, ¿no? Entonces, no hay una diferencia en cuanto a eso con ninguna de las dos técnicas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el antecedente de epilepsia contraindica la TDCS? No es una contraindicación absoluta. Sí, no es una contraindicación absoluta, pero si el paciente no está estable en cuanto a la epilepsia para tratar la depresión, sí valdría la pena que la estimulación eléctrica se diera bajo la supervisión de un neurólogo. ¿Sí? Pero pues los principales estudios en México con estimulación de corriente directa son en epilepsia y se realizan en el Instituto Nacional de Neurología por el doctor, ay Carlos, ¿me recuerdas el nombre del doctor? Daniel San Juan. Daniel San Juan. Entonces no es una contraindicación. También nos pregunta Walfred Rueda, ¿qué nivel de evidencia hay para la recomendación de la estimulación magnética transcraneal en trastornos neurocognitivos y depresión? En trastornos neurocognitivos, la evidencia todavía no es suficiente, es un nivel de evidencia B o C, y en depresión es A. Y la estimulación por corriente directa, como les mencioné en la guía, tiene un nivel de evidencia B para depresión. Ok, perfecto. Y también nos complementa Walfred. En cuanto a la cuestión ética, la estimulación transcraneal magnética es un tratamiento biológico. ¿No sería responsabilidad de práctica aplicarla exclusivamente por personal médico? ¿Están autorizados los psicólogos? ¿Y A cuál ver, es el racional de esto? ok. A ver, la indicación debe de ser por un médico que puede hacer diagnóstico y dar una indicación médica. Entonces, quienes podemos dar indicaciones médicas para un tratamiento de este tipo, pues somos los psiquiatras u otros médicos. Los psicólogos no tienen autorización para dar una indicación de un tratamiento, pero la aplicación puede ser con un técnico experimentado. Un técnico experimentado en el sentido de que puede ser cualquiera que haya recibido un entrenamiento para colocar los electrodos y aplicarlo de manera segura. Entonces, esa es la respuesta. La indicación debe de ser por un médico. La aplicación puede ser por un técnico, por decirlo de alguna manera, por llamarle de alguna manera, un técnico capacitado. Pues al parecer son todas las preguntas. Por ahí, no sé si alguien tenga alguna más. Agradecemos las respuestas dadas hasta el momento. Yo agregaría algo, que nos concentremos en esta presentación en la estimulación de corriente directa y en su facilidad de aplicación, que probablemente noté algunas preguntas con respecto al tema de estimulación magnética, que no se confundan, son dos técnicas diferentes. La estimulación de corriente directa es de la que estamos mostrando la presentación. Que hayamos mencionado la estimulación magnética como una técnica para medir la excitabilidad es diferente. Entonces, que nos quedemos con eso. La estimulación de corriente directa es de la que estábamos hablando hoy. Perfecto, pues al parecer no hay más preguntas. No sin antes agradecerles a todos su participación, que nos hayan acompañado de distintas partes y pues a seguir con el día. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes. Estamos en contacto. Gracias.